Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociopolítico. Y que bueno, estamos en lo mismo que tenemos desde que lanzamos el podcast en Resistencia Democrática y hemos estado siempre al pie del cañón con la situación venezolana y no lo abandonamos, pero es imposible no enfocarnos en este momento en lo que está ocurriendo en el mundo en términos geopolíticos y que por supuesto esto tiene su consecuencia en la lucha que todos los venezolanos venimos dando desde hace toda la vida para intentar recuperar la democracia en nuestro país. Desde la asunción del segundo mandato de Donald Trump, todo ha cambiado. No se trata en este momento un tema de pugnas ideológicas, y eso creo que Europa nos lo está demostrando bastante bien en su respuesta a Trump, donde tú ves alineados desde grupos de extrema derecha como Le Pen, hasta presidentes de centro como Macron, y hasta presidentes socialistas, como el caso del presidente del gobierno de España, entendiendo que esto no es un tema ideológico, sino que es un tema de defensa de la democracia ante el alineamiento y lamentable alineamiento además del gobierno de Estados Unidos con lo que siempre nosotros hemos denominado como el eje del mal, compuesto por Corea del Norte, por China, por Rusia y por todos aquellos países enemigos de la libertad. Y eso irá nuestro episodio de hoy. Como siempre, me acompaña Francisco desde Santiago de Compostela, Ana desde Barcelona, España, y por acá Emerson desde Dallas, Texas. Así que ustedes comiencen el debate de hoy, muchachos. Bueno, desde el último capítulo que tuvimos hasta ahora han pasado una serie de sucesos. Ha pasado de Eh, todo, de Ha todo. pasado de todo, entonces como que es difícil hacer un resumen. Pero bueno, yo creo que un poco es eh, este grupo, este club, el club de la antidemocracia contemporánea, que antes, o sea, había algunas discusiones entre derecha e izquierda, pero ahora resulta que de repente se ha vuelto una discusión de las instituciones básicas de la democracia contra un montón de gente que sencillamente se une por su odio a la democracia, pero son dispares entre ellos también, ¿no? Un hito que pasó esta semana que yo quiero recalcar como para empezar la discusión. Primero es que se ha tratado de hacer como un club, como venía diciendo, eh, Trump, a Meloni en Italia, Vox, Abascal en España y Marine Le Pen. Pero bueno, hay como una primera Milei, incisión, ¿no? Milei. Milei, oh, por supuesto, Milei, exacto, pero hay una primera decisión que fue la de Marine Le Pen, ¿no? Con el tema de Rusia, que Trump ha resultado con el encuentro este vergonzoso en la oficina oval, creo que fue, que no entendí muy bien nunca por qué lo televisaron, con Zelensky, se ha rendido públicamente a los pies de Putin, ¿no? Y esto ha sido tan grave porque sencillamente Europa, o sea, primero ha sido un cambio de tipo súper agresivo y unilateral de parte de Estados Unidos, y luego ha hecho hasta que Marie Le Pen, que es de la ultraderecha francesa, se desmarcase un poco de Donald Trump. Y unido a esto, que ya, o sea, esto más lo que voy a decir a continuación ya me parece Black Mirror, es lo de el video de IA promovido por Trump sobre la franja de Gaza, ¿no? Vemos como, o sea, que dice que va a convertir una zona que, bueno, puede haber las discusiones que tú quieras, pero que han matado a miles de personas durante estos años, va a convertirlo en la ribera del Medio Oriente, que parece casi una tomadura de pelo, o sea, parece una serie de televisión post-apocalíptica donde se puede jugar con una tragedia y un conflicto tan antiguo como el de Israel y Palestina o la ocupación, se puede decir que se va a montar un resort y un hotel sobre los asesinatos y la muerte de millones de personas. Entonces pareciera que hay como una frivolidad, ¿no? Una frivolidad de parte de esta gente, como una banalización de la política exterior y de las decisiones que están tomando, ¿no? No, y que si recordamos, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se repartió el mundo. Europa quedó como en un limbo, pero se quedó como un ente negociador y se quedó como una parte occidente frente, digamos, a aquel bloque que quedó picado porque perdió, ¿no? Y ese bloque a lo largo del tiempo ha trabajado conjuntamente, o sea, con sus diferencias, pero han trabajado conjuntamente para que Occidente pues tenga con todos los grises que hay por ahí, pero bueno, se maneje en libertad y que haya un tratado de libre comercio y que actuar como bloques, ¿no? Trump decidió que eso ya no va más porque él está perdiendo dinero, porque él considera que él ha pagado la guerra de Ucrania, que se ha puesto bastante, y que ha hecho que, o sea, como que Estados Unidos se ha tenido que encargar de la defensa de la democracia y de los intereses de todo Occidente, lo cual es absurdo, es un
pensamiento Megalomaníaco. egocéntrico, digamos, en donde tú piensas que tú eres el único garante de esa democracia. Y él está viendo, como dijo el presidente de Canadá, mira, está subiendo la inflación, o sea, él cree que solo todos los otros países dependen absolutamente de Estados Unidos y no es real. Estados Unidos es la potencia que es por beneficiarse también de estos libres tratados y de comercio y acuerdos. Entonces, yo creo que esto va a desmontar un poco el mito de que hagamos que América sea mejor porque nosotros somos los mejores, porque ustedes también dependen del mundo libre y del mundo democrático para poder seguir creciendo, y no como un imperio, porque ya los imperios no queremos nada con ellos, es como una nación libre, y digamos que en lo que se pueda en tratos de iguales. Yo creo que todo esto, o sea, lo que va a traer o lo que está trayendo va a ser una nueva ola de antiamericanismo, o mejor dicho, Estados Unidos en el mundo. Yo creo que eso es una tendencia que había bajado un montón. Creo que desde el gobierno de Obama para acá había bajado un montón esa percepción tan negativa de los Estados Unidos, y creo que está volviendo. Y como tú lo decías, creo que, a ver, también un punto positivo y necesario además en todo esto es la reacción también de las democracias, porque sí es verdad que había una dependencia extrema también con Estados Unidos. No nada más en términos presupuestarios y tal, que también hay mucha exageración de parte de Trump, y creo que el propio presidente de Francia, Macron, lo desmintió en plena rueda de prensa cuando dijo que ellos habían puesto la mayor cantidad de plata para Ucrania, y este tipo le dijo, mira, no, ven acá, nosotros hemos puesto tanto y tal, y Trump se quedó callado, porque cuando él lo desmiente y queda al desnudo, cosa que pasa a menudo, no sabe qué hacer. Entonces creo que sí ha servido un poco para activar las alarmas en las democracias mundiales de, mira, no podemos depender exclusivamente, o mejor, no exclusivamente, pero en gran medida, de un país, bueno, que lamentablemente está pasando por una volatilidad política extrema como Estados Unidos, donde pasamos del radicalismo de Trump a un gobierno bastante decente y de centro como el de Biden, a de nuevo caer en una versión más radical de Trump. Y esto también para la Unión Europea creo que va a ser o es una gran oportunidad para replantearse su estrategia, porque creo que sin duda alguna la Unión Europea tiene un peso geopolítico, un peso económico muy importante que jugar en este mundo, y además que creo yo que de todas las alianzas que existen es el bloque con el que yo más me siento identificado en términos de valores, y creo que ese eslabón democrático, ¿no? Que es la piedra ahorita en el zapato para regímenes como el de Putin. Así que yo también lo veo, en medio de todo lo negativo que está ocurriendo, como una oportunidad. Y por otro lado, yo también quería comentar el tema de hablando con usted, lo que Fran dijo de la franja de Gaza, todo este video absurdo y ridículo de Trump pensando que esto iba a ser una nueva propiedad de las empresas Trump, y que está la estatua de Trump por todos lados, y que la moneda oficial, la nueva moneda oficial de Gaza va a tener la cara de Trump. Me parece llamativo el tema de que el mismo día que intentaron humillar a Zelensky en esa rueda de prensa desde la Casa Blanca, y decían, ¿no?, que Estados Unidos no podía financiar guerras externas o dar cheques en blanco. Ese mismo día, el gobierno de Estados Unidos, a través de un trucutru, porque no pasó por el Congreso, porque hablaban de que era una emergencia nacional, y el Ejecutivo en esos casos podía emitir ayuda para países extranjeros, le dio una ayuda de miles de millones de dólares a Israel. Entonces te desmonta completamente toda la estupidez que te vas a decir de que no le podíamos dar cheques en blanco a gobiernos extranjeros o financiar guerras extranjeras, y si lo estás haciendo con Israel. No lo haces con Ucrania porque choca directamente con tu alineamiento autoritario con Putin. Putin y Trump son socios del mal en esta etapa, o en esta nueva temporada que nos está tocando vivir, de esta serie tan agitada en la que estamos todos inmersos. ¿Sabes qué? O sea, a ver, para no ser, yo lo digo solamente como un inciso. Evidentemente, Estados Unidos durante el siglo XX, durante la Guerra Fría, ha sido, bueno, neocolonialista o imperialista, como quieras ponerle, y en la Guerra Fría ellos se repartían el pastel como mejor querían. Inclusive muchos pensamientos de la tercera vía en el siglo XX fueron porque la gente se daba cuenta sencillamente que esta polarización de la Guerra Fría les convenía, era solo a ellos, porque con la excusa de la Guerra Fría imponían en su lado de la línea sus condiciones a totalidad, porque se justificaba bajo este concepto, ¿no? Entonces no voy a decir que Estados Unidos nunca ha tenido intereses de forma unilateral, agresiva y neocolonialista. Sin embargo, al sol de hoy, el otro bloque, como por decirlo, no solamente ya no tiene ninguna legitimidad si alguna vez la tuvo dentro del paraguas comunista, sino que hoy sencillamente
es completamente imperialista, unilateral y anexionista, ¿no? Que ese es el primer problema que tiene como Putin, que se manejan bajo una óptica geopolítica muy antigua. Que bueno, que podemos decir antigua conceptualmente, porque si ellos todavía la manejan en la práctica, pues es contemporánea, ¿no? Que es la mayor, que ellos se consideran imperios y que la mayor, la medida en que se anexionen más territorio, mejor y controlen más las cosas. O sea, el problema con esta gente, yo siento que Trump es como que tiene esta visión boomer, ¿no? Visión antigua, como de agente libre, ¿no? Como que sálvese quien pueda y yo haré lo que yo pueda. Pero creo que eso al final no le conviene en absoluto y que el mundo sencillamente ha cambiado y que el peligro de trabajar como agente libre es muchísimo más grande que el de la cooperación con la OTAN o con la Unión Europea. Y pienso que es que sencillamente Trump no lo entiende. O sea, no sé si es que nunca estudió la historia, que sencillamente no ha estudiado la historia de por qué se hizo la OTAN, por qué la Unión Europea se movió tanto con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Entonces cree, no sé, esta tesis, porque siento también que es como muy desordenado todo lo que hacen. Siento que es como que están más pendientes de su propia agresividad, que si ahora le pusieron aranceles a Canadá y aranceles a México. Que Emerson me dijo hace rato lo de que está violando el Tratado de Libre Comercio, que lo van a demandar, porque eso es un tratado firmado. Entonces, esta política como de agresividad, que porque siento que traslada como toda esta mitología de Wall Street, o sea, porque es como ese populismo americano que le funciona esa narrativa como de tiburón, ¿no? Como hago lo que quiera, cuando lo quiera, porque soy un ganador, y siento que las consecuencias a nivel internacional de eso son mucho más graves que lo que, o sea, no es un juego, me explico. China también le respondió, porque también le va a poner 10% de los productos chinos. China le respondió, mira, es que si quieres una guerra comercial yo te la aplico y la dependencia que tiene Estados Unidos por la producción china es brutal. Sí, yo no decía tampoco que éramos un bloque de super amigos. O sea, obviamente Estados Unidos siempre ha sido un enemigo amigo con los otros estados. Y que tú dices que él está actuando por libre. Yo creo que eso se condiciona. Ustedes no sé si han visto los videos, claro que sí, porque son muy famosos, de que le preguntan a norteamericanos, ¿dónde queda México? ¿Dónde queda Chile? ¿Dónde queda? Y no tienen ni puta idea. Entonces yo creo que es una visión súper. Bueno, amiga, a ti yo te preguntaba dónde queda Falcón. Pero eso es por mi problema para ubicarme, no por un problema de creer que estoy sola yo en el mundo y Es que verdad. todo es Caracas y que, Además, en que Maracaibo. Monteculebro, ¿te imaginas? Exacto, no por una visión de que todo es como un territorio donde vamos a agarrar agua, petróleo y todo lo demás para sobrevivir nosotros y que todo el mundo se joda. Bueno, lo que decías de la reunión con Zelensky, que a mí me pareció perturbadora, yo estaba a punto de llorar y que dándole la mano a Zelensky, que esa es otra cosa que hay que ver, por qué la televisaron, a quién le convenía que la televisaran. O sea, debe haber No, miles de cosas. usualmente se roba la prensa de cuando hay cosas así, las televisan normalmente en la Pero oficina. no para hablar cosas tan delicadas así, tío. No, yo creo que no se esperaban el show, pero yo sí creo que fue una emboscada, la verdad, que le hicieron para hacerlo caer como en la tentación de que se volviera loco o que mordiera el anzuelo y esto tener la excusa de los tarados que están diciendo, no, es que el error fue de Zelensky, él tuvo que ser más diplomático. Y después tenías que sí, perdón, Gana que te interrumpa, que sí, a la agencia rusa de noticias en la oficina oval. Y después sale la Casa Blanca a decir, no, fue un error, ellos no estaban invitados y después lo sacamos, obviamente, que fue un complot para hacer, digamos, malponer a Zelensky en ese momento. No, y yo parafraseo, porque además a mí me pareció Zelensky muy digno y que estuvo, yo no creo que picó ningún anzuelo, capaz en una negociación la picó, pero yo creo que en defender su estrategia y los valores que lo han llevado a defender Ucrania estuvo bien. Y entonces yo creo que yo rescato lo que decía, que él le agradece a Dios, o sea que Trump debería estar agradecido que hay un océano que los separa, ¿no? Y yo creo que esa barrera natural que ha terminado también siendo un espacio de poder hacer, no encontrarse directamente con ese expansionismo de Rusia, etcétera. Y entonces Europa ha terminado siendo esa frontera. Yo creo que por eso lo tienen tan claro, lo que pueden llegar a ser esos vecinos indeseables o esos vecinos que aún no se adaptan a poder convivir sin querer anexionarse territorios de otros. No, y que, espera, Y un que, inciso, solamente que, y Putin, o sea, el problema de Putin es que ha dado claras muestras, es el único líder mundial
que ha dado que maneja una potencia, entre comillas, muy entre comillas, porque Rusia tiene problemas gravísimos de pobreza, su armamento está súper viejo, pero bueno, tiene bomba atómica. Putin ha dado muestras, y eso lo sabe muy bien Europa, durante todos estos años, de su locura. O sea, de su imprevisibilidad y encima de sobre todo de de sus decisiones peligrosísimas. Por eso hasta la ultraderecha, que hasta es medio, antiguamente tenía filos con la Francia de Vichy, de Marine Le Pen, el padre de Marine Le Pen, hasta ella, que es lo más, o sea, para mí, de las derechas más feas que hay, que es la francesa, hasta ella se ha desmarcado, porque sabe la amenaza real. No es que es un juego, es que yo creo que Trump es uno de los temas que me parece de esta nueva implementación de las políticas exteriores de Trump, es que no sabe la gravedad de lo que se juega. Terminando mi intervención, yo estuve leyendo un artículo en estos días que recordé y decía que, digamos, que Trump está pendiente ahora de, digamos, de América, ¿no? De formar alianzas con América y que, bueno, que los demás de allá, de Europa, de ese lado, se joden, ¿no? E incluso así, esa tesis se desmonta un poco con lo que dice Emerson, de la ayuda que se le envió a Israel, ¿no? Entonces yo creo que más que él pensar en un equipo, en un espacio de resistencia, él está pensando en Estados Unidos y ya está, desde una óptica, como ya dijimos, que pareciera desfasada de la realidad, de un mundo interconectado, globalizado, donde nadie, como está planteado el mundo actualmente, puede sobrevivir solo. O Y yo sea, también, bueno, además, por seguir aportando, ese tema de que si lo de Trump es ignorancia o es estrategia. Entonces yo creo que obviamente sí que hay mucho de ignorancia, porque obviamente yo no veo a Trump ni estudiando ni leyendo, el tipo es realmente un tarado, que no tiene absolutamente nada en la cabeza salvo cosas malignas, pero yo sí creo que también él está muy claro que su discurso, él no cree lo que dice. Donald Trump no cree lo que dice. Y tú ves al Donald Trump de hace, antes de que fuera presidente y sus posturas son totalmente contrarias a lo que él es hoy día. Él no cree lo que dice y probablemente ni piensa lo que dice, pero sabe que es el discurso necesario para movilizar a un electorado que es profundamente ignorante y que es esa, lo que en la teoría populista se llama esa masa disponible que está aspirando a participar en el entramado político y él les está dando tarima. Entonces yo creo que no es un tema de ser ignorante, es un tema de imponer el tema de la posverdad como política de acción en estos tiempos. Entonces tú ves, por ejemplo, que Estados Unidos no tiene por qué financiar la guerra de Ucrania y no la de Ucrania. Bueno, en los años 90, Ucrania estaba armada en términos nucleares y hubo un tratado para desarmar a Ucrania en términos nucleares y había un compromiso escrito de parte de los Estados Unidos defender a Ucrania en el caso de una agresión rusa, porque se llegó a ese acuerdo para lograr, digamos, minimizar el tema de las bombas atómicas en el mundo y vivir un mundo lo más pacífico posible. Bueno, eso hoy día Rusia se lo pasó por el forro, invadió a un país que no es de ahorita, desde hace rato con Crimea, hace unos cuantos años ya lo había hecho, Muchísimo. hace muchísimo tiempo. Entonces tú ves que sí que hay muchos compromisos, porque como bien lo decía Ana Karina, Estados Unidos bastante que se ha beneficiado de diversas tragedias que han ocurrido en el mundo para ser la potencia económica que son hoy día. Entonces tú ves después cómo se van por la tangente, y es lo que yo siempre estoy diciendo, Kai, que nuestro invitado anterior también lo dijo, ¿no? De cuáles son las guerras o las peleas en las que hay que casarse, o con las que hay que, digamos, sí, con las que hay que casarse. Este tipo obviamente lanza cualquier cantidad de estupideces, no sé qué, que si el Golfo cambiando el nombre, que si quiere anexionar a Groenlandia y no sé qué, como para distraer la atención, digamos, de los temas reales, que es donde, digamos, debería estar la atención de la sociedad para poder tratar de generar estrategias que puedan contener a estos tipos de locos. Y aquí termino esta intervención, es donde también caigo en el tema de la debilidad de la democracia frente a este tipo de líderes políticos que saben que están mintiendo, pero no les importa porque al final la mentira es más fácil. Adaptar un discurso a lo que la gente quiere escuchar siempre va a ser más fácil que defender la verdad histórica comprobada, la verdad científica también. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Trump en este momento, mintiendo descaradamente porque sabe que su secta de fanáticos le van a creer, y no nada más su secta de fanáticos en Estados Unidos, sino que, bueno, alrededor del mundo, donde el tipo tiene es inmensamente popular.
Lo que- para seguir la intervención rápido, perdón, Fran, y ya que yo pensaba en estos días sobre eso que hablas un poco, ¿no? Y decía, ¿qué pasa con, como los sociólogos? Yo creo que muchos de los políticos democráticos lo que hacen es leer el mundo y tratar de actuar en consonancia, ¿no? Entonces yo empecé con mi reflexión y yo creo que todo es como muy rusoniano y muy hobbesiano, o sea, parte de la idea de que o el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza. Si tú piensas que el hombre es malo por naturaleza, tú crees que puedes con reglas y a través de cualquier cosa cambiar a esa persona, ¿no? Y no lo tomas en cuenta porque él es malo, ¿sabes? Entonces, solo es bueno si está regulado, si tienes las reglas y tal. Y nosotros partimos de un hombre bueno, mujer, un hombre bueno, donde tú dices, esta persona hay que tomarla en cuenta porque tiene ideas buenas y porque él solo sabe cómo es mejor para él, para así vivir, ¿no? Entonces creo que eso llega a un debate filosófico súper anterior de estas personas no confían en los seres humanos alrededor, mucho menos en la gente pobre, que para Trump es la peor mierda de la historia, pero que son sus votantes. Por eso ese discurso tan contradictorio que solo lo usa para capturarlo, pero ni lo quiere ni lo escucha realmente, lo escucha para decirle los eslogans de mira, te está quitando el trabajo, pero en verdad no son personas que vayan a tener en cuenta en sus políticas públicas ni en nada. Eh, Rapidito, Frank, tú decías, Ana, en el episodio anterior creo que era que los demócratas del mundo perdíamos más tiempo tratando de desmentir lo que decían los populistas y los autoritarios, que en el tema, bueno, de proponer o reaccionar ante el peligro que representan esos movimientos para la libertad y para la democracia. Y aquí, que me faltó decir en la intervención anterior, es que yo también considero, y por muy polémico que pueda ser, es que la democracia tiene una profunda debilidad, y es que le permite participar en sus propios procesos a todos estos grupos que abiertamente están diciendo que de llegar al poder van a destruir el sistema, van a atacar o no van a respetar a la otra edad y terminan esas personas participando en elecciones, ganándolas y destruyendo todo. Entonces yo me pregunto, ¿qué mecanismo tiene que tener la democracia, por ejemplo, para que un Hugo Chávez en Venezuela que intentó llegar al poder a través de un golpe de Estado matando a un gentío y bueno, hablando abiertamente de que iba a reformar el Estado venezolano, adaptándolo prácticamente a su conveniencia política, ¿por qué dejarlos participar? ¿Por qué dejar participar de nuevo a un Donald Trump que intentó desconocer su elección cuando perdió la elección contra Joe Biden y que al final el sistema no pudo, porque bueno, era contrario a los valores de la democracia, que es permitir la participación y tal. Y bueno, yo obviamente que estoy de acuerdo y todo mayor participación y tal, pero entonces es como un arma de doble filo al que siempre nos estamos enfrentando en permitir que estos tipos compitan para que accedan al poder y luego nos destruyan a todos. sí, sí, tal cual. Eso es un reto y como un desafío de los demócratas en el futuro hasta jurídico. ¿Cómo, cómo es que dejamos que los intolerantes participen abiertamente dentro de una democracia cuando literalmente te están diciendo que no creen en esa democracia, pero no dejan de percibir votos? Ejemplo de Santiago Abascal, que está todo el día hablando de que la gente vive del Estado y el bicho nunca ha trabajado, siempre ha vivido de las diputaciones. A mí, o sea, varias cosas. Ah, lo de Karina, lo del sujeto activo y pasivo, sí, yo creo que ellos sencillamente consideran que hay gente inferior. Yo creo que eso lo refleja mucho con su discusión y que esa inferioridad deviene también de la capacidad económica y por eso ese auge de los millonarios y de que ellos son como unos paladines, unos semidioses que lo han logrado porque ellos son brutales y todos los demás somos unos incapaces y por eso nos merecemos menos y trabajar para ellos. Y esa es como, por eso se habla como de esa nueva dictadura de los millonarios, que bueno, que siempre ha existido, pero que en los últimos años la acumulación de dinero por parte de las grandes fortunas se ha acrecentado muchísimo, las clases medias se han empobrecido, y ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el mundo hoy en día, porque precisamente a través de esa crisis es que toda esta gente empieza a surgir. Y yo por ahí finalizando mi intervención, pues, lo digo solamente como una reflexión, a mí una gran cosa que me preocupa es la pérdida de la seriedad y la solemnidad para los hombres y mujeres de Estado, ¿no? O sea, porque vemos que o sea, la diferencia que siempre le dicen en política de estadista, ¿no? Estadística y una persona que entra o de un político o de Weber, ¿no? El político que vive de la política y para la política, ¿no? Yo siento que mucha de esta gente vive de la política, no para la política y que gente como Barack Obama o Merkel o más atrás con Rottenauer, o sea, esta seriedad de gente que tenía una visión, que entendía
que el político, que esto me gusta mucho decirlo a la gente, el político no solamente tiene un bagaje ideológico o lo que sea, sino el político, o sea, lo que yo creo que es bueno para la democracia es que sepa comprometer y comprometerse con otros para construir algo. Ese axioma, que es el axioma de la democracia, comprender que existe un otro y un contrario y que precisamente un buen político lo que hace es crear pactos y contratos sociales sólidos para el crecimiento sea económico o moral de una sociedad, pues parece que se ha perdido. Entonces ahora todo el mundo, como yo siempre dije, Chávez era una vanguardia de lo malo. Todo el mundo está replicando este juego como el de Milei, la motosierra, este juego, esta espectacularidad de la posverdad y que es muy grave y porque no les interesa más nada sino tener popularidad. Y que por cierto, eso de la solemnidad y todo aquello no tiene nada que ver con que tenga traje o no, con el bullying que le intentaron hacer a Zelensky. Y que, qué horror que él no tiene un traje tal. Y tú ves los comentarios de Pancho, María y tal, en cualquier lado en chancleta. Qué horror, es que no respetó al presidente de Pero los ¿cómo Estados se Unidos. atreven a hablar así de su Mientras, fines de la guerra? Digo, mientras el payaso mayor de Elon Musk vive metido en el jardín, en la oficina oval con cualquier cantidad de cuando ropa, además hasta horrible, dijo, como tú dices, el hasta carajito dijo, hizo los mocos y pegándole los mocos al escritorio del presidente de Estados Unidos. Eso, No, y que es un desconocimiento completo de lo que viene haciendo Zelensky, porque desde que empezó la guerra no se ha puesto un traje, porque bueno, por respeto, él no va a estar ahí así, ay, aquí discutiendo diplomáticamente mientras mi pueblo lo están matando y mi gente peleando por bueno, porque es defender donde sus ves tierras. también el nivel de banalidad de estos tipos. O sea, que no ven eso, sino que ven es que no tienen los zapatos acordes a la oficina. Pero que bueno, una ya como banalidad para, del mal. Querían empezar antes de a terminar apoyar. el episodio, yo quería como que Te iba comentar a un par de decir noticias. antes de que finalizaras tú el episodio, No, ahí todavía no, pero que quiero hablarles de dos noticias como para, o sea, que me vi esta semana importante, como para escuchar la opinión de ustedes. Eso se la voy a leer. Primero, no sé si vieron el live que hizo María Corina con el hijo de Trump y luego el tema de la revocación de las licencias a las empresas gringas que están explotando petróleo en Venezuela. Yo espero equivocarme en este tema y ojalá que de verdad el gobierno de Estados Unidos ayude a la recuperación de la democracia y todo aquello, pero para mí esto es simplemente un pañito de agua tibia para calmar los ánimos por allá en el Doral, por allá en Florida y por allá en Miami, que están alborotados y están indignados, pero de que esto sea una estrategia real para que lleve al tema de la salida de Maduro, no lo veo, y a mí lo que me va a dar mucha tristeza, de verdad se los digo, y ahí lo escucho a ustedes, es que utilicen a María Corina, la lucha que ha dado, y que por ende la de los venezolanos, para propaganda política, y ya está. Ojalá me equivoque, y ojalá hagan lo que tengan que hacer como para poder salir de la pesadilla que de tal, no lo creo, pero bueno. Y la otra, hablando de incoherencia y tal, es la del otro payaso que tenemos gobernando en América Latina, y me refiero a Milei, por supuesto, porque no hay mayor payaso ahorita en América Latina que Milei, que el tipo es tan, o sea, tan rastreo, o sea, el nivel de rastreo de Milei es tal que el tipo invitó a Zelensky a su toma de posesión cuando ganó las elecciones en Argentina y habló de que era aliado de la libertad, de que había que condenar y enfrentar a Rusia. Y ahora que su jefe le jaló la correa, refiero por supuesto a Trump, y ahora se pelea con Zelensky y dice que Zelensky es enemigo de todo este bloque y tal, el tipo tan infantil, porque al final es tan infantil Milei, terminó eliminando todas sus fotos que tenía en las redes sociales con Zelensky. Entonces yo quería escuchar a ustedes este par de cosas. ¿Qué opinan? Bueno, comienzo yo. No, yo porque va atado con el comentario que iba a decir anteriormente, y yo creo que el capítulo que no hemos hecho de sobre cómo caen las democracias, y uniéndolo a una de las intervenciones que dijiste y Fran también, de cómo hace el espacio democrático para tratar de contrarrestar o de no permitir la participación. Este autor dice, bueno, las instituciones y el sector económico, o sea, las instituciones, digamos, el sector político, deberían reconocer a este tipo de perfil y no apoyarlo, porque ¿cómo gana un Trump? Porque tiene las élites políticas y económicas de su parte.
olvidan, no creyendo otra vez en los ciudadanos, porque también es como que si no tuvieran formación, también hay que formar a los ciudadanos para que sea una tripleta. Pero claramente la democracia no la van a salvar ni la élite política, que ya vemos, ni la económica, porque tienen intereses muy distintos a la democracia. Simplemente, o sea, ¿por qué lo salvarían? Si lo que unos quieren continuar con el poder y otros quieren hacer más plata. Sí que hay que crear otros espacios más jurídicos, como dice Fran, de repente, para frenar esto. Y en ese espacio, Milei, así, simplemente, y lo que hemos venido hablando, solo habla para un público determinado y termina siendo eso, sus políticas que él implementó, que les vendió al pueblo argentino, que iban a ser las mejores, son una mierda y no va a poder seguir estando allí sin la plata de Estados Unidos o sin el apoyo de Estados Unidos. O sea, sobre Milei y el tema del CNI, o sea, Milei ya ha dado muestras millones de veces que es un mentiroso como todos estos populistas, que dice cosas, o sea, porque supuestamente él es un comprometido ideológicamente. Hablaba mal de China, terminó, lo primero que hizo fue pacto con China. Hablaba mal de lo otro, ahora, que haya borrado la foto, por supuesto que las va a borrar. Y ahora más si tiene el apoyo de Trump y está de amiguito con Elon Musk. O sea, y entonces ahí te das cuenta del extremo populismo que tienen, que es bailan donde depende que se les mueva el tablero en el momento que se les mueva. O sea, o sea, es una huella más de, de su falta de compromiso total y su compromiso total con él mismo. Y, por ejemplo, con lo de Venezuela, después del enviado que yo creo que eso sí repercutió fuerte en estos grupos venezolanos en Estados Unidos y en la opinión pública, y me imagino que se habrá expresado el desagrado de que saltaron toda la oposición y se reunieron directamente con Maduro, pues ahora viene esto. Yo no he visto el vivo ese, María Corina, espero que no lo utilicen también, espero equivocarme. Lo de las licencias, vi que lo dijo, pero efectivamente todavía eso no se ha revocado. Tienen No, hasta... Para Chevron, sí. buenísimas. Ah, sí, están completamente revocados. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Evidentemente, yo nunca voy a decir que afecta al gobierno de Venezuela esté mal, evidentemente. Ojalá sirva de algo, pero insisto, viendo lo visto, Y antes de irnos, Ana, no sé si me vas a regañar porque tenías otra cosa que decir. ¿Puedo mostrar algunos comentarios que nos hicieron en redes sociales para burlarnos de esta gente sí, por que piensa favor. de una manera tan tonta? ¿O Sí. tienes algo más que decir? No, seguimos con lo que ya habíamos dicho en anteriores capítulos, que hay que tratar de seguir desmintiendo los bulos las fake news, porque no hay información. Yo estaba buscando un inciso, porque yo pensé que este capítulo iba de xenofobia. Yo estaba buscando información para, digamos, desmontar cosas como que los migrantes, bueno, aquí, por ejemplo, en España, cosas como que los migrantes están todos en paro, que tienen, o en Estados Unidos, que son el tren de Aragua, no jodas, son el 90% de los venezolanos que están ahí. O sea, información para desmontar esos bulos que a veces se vuelven tan noticiosos que terminan siendo la verdad del día a día de las personas porque lo repiten, porque no tienen información, no tienen números, que eso además se puede ver en números. Entonces tenemos que hacer el trabajito, los gobiernos democráticos, las personas, de buscar información. Yo hice un trabajo de investigación en las redes y es absolutamente ínfimo la información que hay para poder desmentir información. O sea, hay gente que habla en contra de la xenofobia, pero no hay información real para desmentir esos bulos más Pero todo eso técnicamente. también, yo creo que es que igual esas bases, marico, al final le digas, obviamente sí hay cierto sector que le vota a Trump que, digamos, sí va a reaccionar ante datos, ante cifras, ante ese tipo de reflexiones, pero también hay una gente que tú le puedes poner, o sea, así, la cuestión en la cara, mentira. O sea, es también bien difícil, y lo vivimos nosotros también en Venezuela, digamos, con la disputa eterna con el chavismo, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Obviamente, a pesar de los errores de la oposición, los errores de nosotros mismos en términos de cómo tratábamos a veces al pueblo chavista, etcétera, pero igual, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que el pueblo chavista terminara de comprender y aceptar el monstruo al que habían apoyado? Pero bueno, yo No, yo aquí, digo Mira sobre los todo comentarios que tengo que ir a... sí, ajá, vamos a ver aquí no, yo rápidamente. digo Mira, sobre todo, espera, sobre todo los ninis, las personas que no están, porque los otros ya sabemos que ya tienen una ideología aquí y van con eso. Ya está. sí, no, no, ni creo. Miramos, por ejemplo, aquí antes de irnos. Mira, aquí lo ven, ¿no? La señora Marta dice, este influencer, que nos dice influencer, que no somos influencers, somos sociólogos, señora, es un agente de opinión, posiblemente infiltrado.
para crear controversia. Pero solo le digo, el pueblo estadounidense, el redneck, fue quien lo eligió. O sea, imagínate tú, o sea, primero lo llaman infiltrado, como si nosotros fuéramos, marico, ¿qué? O sea, este es el nivel de reacción, de lo reaccionario de esta gente, que es impresionante. Cada vez que nosotros mencionamos a Donald Trump en la cuestión, recibimos más hate que si nos metiéramos con Jesucristo. O sea, una cuestión terrible. Pero es muy No, gracioso bueno, porque no solamente somos agentes infiltrados, que ya, o sea, somos agentes infiltrados para crear controversia y el pueblo estadounidense, que solo son los redneck, o sea, no hay más estadounidenses que los redneck, fueron que lo eligió y eso de alguna manera le da legitimidad. a la señora Marta. Ah, que por cierto, aquí que recordamos el tema del que se decía, ¿no? Que Estados Unidos es el país que es en gran medida por tanto conflicto internacional del cual muchos ellos han ocasionado y los que no, igual se han aprovechado económicamente, pero también por el migrante que está acá y que trabaja duro, muchas veces de una manera subpagada para poder mantener a flote la economía de Estados Unidos. Ahora que hablas de eso, vamos a buscar aquí otro comentario. No, Para responder algún comentario, que es para decirles que eso es lo que hemos sentido a lo largo de nuestra vida adolescente y adulta, de que la derecha nos odia. O sea, si la derecha nos odia y la izquierda nos dice que somos infiltrados. Y ahora, pues, o si está en el poder la derecha, pues somos nosotros los infiltrados. Es como, eso es el Lo que efecto le de ser. molesta, no, niño, Donald Trump no se puede perpetuar en el poder. Y es verdad, esta fue fundada por migrantes, pero por migrantes honestos, inmigrantes honestos. O sea, sí. Claro, es que hay un que no hay, o sea, hay inmigrantes honestos y no honestos. Los de Estados Unidos son honestos, ¿no? No como los no, de que yo ahora, que son deshonestos. lo que están diciendo, no, que el migrante que venía antes era migrante honesto. Los que ya están aquí, que ya tienen papeles y que tienen todo asegurado, dicen, no, que nosotros somos los honestos. Lo que siempre hablábamos, el que vino a pedir asilo político falso y mintiendo además en inmigración, diciendo que venía a ver a Disney y que después terminó metiendo unos papeles falsos para poderse quedar, eso sí es burla de honesto. Mira, este fenómeno, el otro día, espera, dale, dale, dale. Bellísimo, bellísimo. Escúchame, Vale, este vale. fenómeno, el otro día, la agencia de noticias alemana, hay un tema que ellos ya le pusieron como un nombre, que nosotros siempre hablamos de este fenómeno, y deberíamos conceptualizarlo más, que es como ciudadano con fondo racial que vota a la ultraderecha. El otro día vi una activista por la ultraderecha alemana mexicana. Mexicana. Termina. Eso es de verdad, pero bueno, hay un montón. Mira, aquí el último comentario para ya terminar este Sí, por episodio, que favor. aquí tú te queda a dormir, Francisco se tiene que ir a trabajar. Mira, aquí está. Ujú. Ah, no, lo lees tú, Marta, que te toca a ti. Te toca, te toca. No, es un clásico. A bueno, mí, Marta, tú eres la gente que tiene que salvar a Donald Trump, pues yo creo que también vas a tener que venir para acá. a mí Ahí está. Sí. lo que me da Yo risa creo es que como que pasa, yo creo que se está viendo si se topa a Donald Trump enfrente, porque en su salvadera gente como ella, que para ver, cara que gringa no tiene, es la primera que va a llevar. Pero bueno, así son. no, a mí lo que me hace gracia, no solo por Marta, sino porque Marta es un ejemplo representativo de muchísima gente. Que es como que no hacen la asociación, como que Chávez, este se parece un montón a Chávez, pero como es gringo, es anti-Chávez. O sea, hacen una asociación como muy básica que yo digo, que es el mismo. Que, marico, el Bueno, otro día. hasta aquí llega este episodio de hoy. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle like y seguirnos, que es la mejor manera que tienes para apoyarnos. Y un saludo muy, muy, muy especial a la señora Marta. Síguenos dando interacción, que eso nos ayuda un montón a crecer en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de Nadie nos pregunta. Gracias, Marta.